Tu palabra dice: bienaventurados son los que tú atrajeres a tu casa, comerán del bien que en ella hay. Señor, hemos venido, Señor, al lugar de santidad y no hemos sido consumidos, aunque es mucha nuestra maldad. Te pedimos perdón, Señor. Sé propicio a cada uno de nosotros, Señor, conforme a la multitud de tu misericordia, Señor Padre. Quita de nosotros toda mancha y toda iniquidad que tú encuentres. Examínanos tú, Señor, y mira si en nuestro corazón hay maldad. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que tu sangre preciosa sea cubriendo todo defecto y toda mancha que tú encuentres, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que más bien el hombre sea mentiroso y Dios verás. Señor, reconocemos que tú eres Dios santo y que no hay otro Dios como tú. Ciertamente tú eres el único Dios verdadero y fuera de ti no hay quien salve. Padre, a ti vendrá toda carne, dice tu palabra, porque ciertamente tú nos abrevarás con el torrente de tus aguas maravillosas. Señor, huméctanos, quita de nosotros todo lo que interrumpa nuestra comunión contigo y llénanos de tu bendita gracia, Señor Padre. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 19. En el verso 23 dice así: la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Dice: cuando los soldados hubieren crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Pueden sentarse. Amados, una de las predicaciones que debe de estar impregnada en el corazón de los hijos de Dios, de los que creen en el nombre de Cristo Jesús, de los que aman verdaderamente a Cristo Jesús, es la expresión final de Cristo Jesús es: consumado es. En términos de arte, los antiguos pintores decían tetelestai, que significa está cumplido, está realizado, está pagado, se ha hecho como se dijo. Y
cuando Jesús pronuncia esto, Él dice que razonó en medio de la turbación que podía haber habido, amados, porque si leemos por separado, consumado es, como que suena a alguna persona que con toda lucidez puede pronunciarlo. Y de hecho que sí hubo lucidez en Cristo Jesús. Y de esto es precisamente lo que hoy vamos a conversar, hablar, porque imaginémonos el estado en el cual se encontraba él, afligido, humillado, despreciado, rechazado, vituperado, insultado, escupido, escarnecido, martirizado. Cuenta la historia de la Biblia que un látigo de 10 ramas escarneció al Señor. Pero, amados, esto es solamente una parte del tormento y de la aflicción, y la historia bíblica nos enseña de que Él tuvo satisfacción con el fruto de su aflicción. Imaginémonos el dolor, la angustia y todo el trauma físico, la pérdida de sangre, el dolor, la falta de oxígeno que tenía al estar colgado en la cruz. Todo esto era como para que pocos, o quién sabe nadie, solamente Él podía resistir tremendo castigo, tremendo tormento. Y hay que aplicar, amados, el castigo y la aflicción que Él tuvo fue en base a la justicia de Dios mismo. Y cuando pensamos en esto, tenemos que analizar cuánto es el castigo del pecado de cada uno de nosotros para que en Él se cumpliera la justicia de Dios. El cielo demandaba justicia, y desde siempre la ley eterna de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí vemos, amados, la expresión de Cristo Jesús diciendo: consumado es. Sí, amados, se había consumado, pero ¿qué se había consumado? Primeramente se habían cumplido las profecías, los anuncios de Dios. Desde el Edén ya había una profecía, decía que el enemigo le herirá en el calcañar y él le pisará la cabeza, él le herirá la cabeza. Vemos a Abel, tan pronto empieza en el Génesis, un altar, una hoguera, un animal sacrificado. Vemos en Noé haciendo sacrificios, olor fragante. Vemos en Moisés un altar. Vemos en Abraham haciendo altares, humo dirigiendo hacia el cielo, Dios oliendo el aroma de ese sacrificio, manifestando verdaderamente olor fragante. Abraham, amigo de Dios. Isaac, una figura de Cristo Jesús. Vemos a David haciendo holocausto. Vemos a Salomón haciendo millares de carneros, sacrificándolos cada día. Vemos a Ezequías derramando ríos de aceite. Vemos a Josías haciendo una Pascua como nunca antes se había hecho. Vemos que el cumplimiento de todas las cosas estaba allí, amados, paso a paso. Y Cristo Jesús verdaderamente
podemos ver en cada una de estas partes, desde el tabernáculo, desde el Edén hasta Malaquías, amados, cada profecía nacerá de una virgen, dice la Escritura, y el Espíritu Santo engendrará a este ser maravilloso que le fue anunciado a María, y le llamarás Jesús, porque se llamará Salvador, el Salvador. Y vemos que todas estas cosas han ido cumpliéndose. La Escritura decía que Él sería molido, que sería herido a causa de nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz sería sobre Él. Isaías, vemos una cantidad de más de 300 profecías que se dan cumplimiento para que Cristo Jesús pueda pronunciar en la cruz: consumado es. Pero vemos el orden sacerdotal desde Aarón haciendo sacrificios, y podemos un poco como elucubrar y decir, imaginémonos los ángeles viendo desde el cielo un sinnúmero de sacrificios y derramamiento de sangre de la tórtola que llevaban la paloma al altar, y su cuello era quebrado, el cordero, el carnero degollado en el altar. Y todo esto, amados, con ángeles y espíritus de los justos contemplando el sacrificio y derramamiento de sangre y pronunciando: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque el hombre, cada que cometía un pecado, tenía que traer al templo un cordero, y a la hora del sacrificio, en las tardes, eran tremendas humaredas que se levantaban del sacrificio de estos animales, hasta que Dios dice que estaba hastiado de tanta grosura, de tanta grasa de carnero. Y el orden sacerdotal, prácticamente con Cristo Jesús, queda abolido. El linaje de los sacerdotes queda abolido por el sacerdote eterno, por el sacerdote que podemos decir que ciertamente es el sumo sacerdote, que viene para ministrar, que viene para ponerse Él en nuestro lugar, porque así como sacerdote, también como ofrenda, así como ofrenda, también como sacrificio, así como sacrificio, dando su vida hasta lo sumo, por lo cual dice la Escritura que Dios le ha dado un nombre más excelente que todo nombre, por lo cual toda boca confesará y toda rodilla se doblará en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia tiene que comprender, amados, que Cristo Jesús es lo más importante que Dios haya podido otorgarnos, haya podido darnos, amados. Sin Cristo Jesús es imposible la redención de los pecados. Y la Escritura dice esto, que sin derramamiento de sangre es imposible la redención de los pecados. Por tanto, cuando Cristo Jesús fue a la cruz, amados, su objetivo era ese. No que toman mi vida, dice Él, sino que yo la pongo. Y así como la pongo, la vuelvo a tomar. El enemigo, amados, las huestes satánicas, las potestades, los gobernadores de las tinieblas se dieron cita al evento más importante de toda la creación. Allí en la cruz del Gólgota estaban, amados, los demonios, estaban las potestades, los gobernadores de las tinieblas, el mismo Satanás diciendo: este fue el que nos amenazó en el huerto del Edén, que nos heriría en la cabeza. Irámoslos, dijeron ellos, y lo llevaron a la cruz, amado. El castigo fue tormentoso, la humillación a lo sumo, amados. Dice que lo vistieron de púrpura para burlarse de él. Luego le quitaron la ropa para avergonzarlo. Lo flagelaron para
quebrantar su voluntad, amados. Y como el sacerdote tenía que examinar la ofrenda, dice que cuando el pecador iba a la iglesia, al templo de Dios, el sacerdote examinaba la ofrenda que se iba a expiar, y esta tenía que ser sin defecto, sin mancha, no tuerto, lo mejor que podía haber. Así también Satanás tiene que haber examinado desde la cabeza a los pies al Cordero, para ver si en él había alguna mancha, para ver si en él había algún defecto, para ver si en él había algún pecado. Y como dijo él, ¿quién me redarguye de pecado? Ciertamente la ofrenda era perfecta, la ofrenda era limpia, la ofrenda era sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin pecado, lo mejor del cielo, puesto para el sacrificio, para satisfacer la demanda mismo del Padre, puesto en el altar, amados. Pero vemos aquí el sacerdote haciendo del altar una cruz. El altar fue una cruz. Los sacerdotes se presentaban en un altar, tenían que pasar por un lavacro, tenían que pasar por un lugar en donde todo estaba consagrado. Había un velo que tenían que atravesar. Este sacerdote se presentó sin la túnica que se presentaban los sacerdotes en la antigüedad, con efod, con pectorales, con piedras, con ciertas impregnaciones de piedras preciosas y oro. Él no venía con lino fino, era una túnica sencilla, una sola pieza, sin altar realmente. El altar era la cruz. Allí iba a ser el exterminio de él, en donde el fruto de su aflicción, amados, era lo que él había anhelado siempre. Cuando él miraba la cruz, miraba como la meta para el cual había venido. El apóstol Pedro le dice al Señor: Señor, no te ocurra tal cosa. Y Jesús le dijo: apártate, Satanás, me eres estorbo. Todo lo que se interpone a la cruz era oposición. Por eso le llamó Satanás: apártate, Satanás, me eres estorbo, le dijo. Y vemos a un Cristo glorioso, un Cristo majestuoso, un Cristo que realmente rompe todos los esquemas que habían en la antigüedad, todas las costumbres. Vino para mostrar que verdaderamente Él era Señor del sábado, era el Señor, y manifestó que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de tal forma que era para el reposo de los hombres que Él venía. Y Él es el mismo Sabbat que viene a nuestras vidas para traer consigo esa paz y reposo que debe tener el hombre. Pero, amados, ¿quién podría ocupar tal lugar? Si se necesitaba un cordero sin mancha, un cordero sin defecto, un cordero que no hubiera cometido ningún pecado, que no hubiera faltado a la ley. ¿Quién podría tener la perfección de Cristo Jesús? No transgredió la ley, no faltó ni una jota en el cumplimiento de la ley en cuanto a lo que Él hizo. Nadie le podía imputar un pecado, nadie le podía señalar, nadie podía cuestionar ninguna actitud ni ninguna acción que Él pudiera haber dicho, porque siempre estuvo apegado a la ley y a la justicia y la misericordia de Él, amados. Vemos a un Dios encarnado, vemos al Hijo de Dios hecho hombre, vemos al Hijo de David, al Hijo de María, vemos a
un ser sublime, un ser maravilloso, amados, que debe de traerle contentamiento al corazón de toda persona, porque ciertamente es perfecto. La perfección estaba allí, amados. La Biblia dice en el libro de Salmos que Dios derramó su gracia sobre él y que no hay otro hombre como él, amados. Vemos que la omnipotencia estaba puesta en un hombre de carne y hueso, con debilidades como las tenemos nosotros, pero que nunca transgredió ninguna observancia de la ley. Ahora bien, amados, estaba allí en la cruz, se habían dado las cosas, estaban echada la suerte prácticamente de él. Dice que hubieron muchas manifestaciones para mostrar que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Dice que la luz se fue, amados, el sol se ocultó, hubieron tinieblas. Justamente era la hora de las tinieblas, amados. Satanás estaba allí, estaban polulando los demonios, estaban en su fiesta. Era la fiesta de las tinieblas, era el lugar en que se habían dado cita todos los demonios para celebrar, amados, este acontecimiento. Yo me quedo asombrado con las personas que hoy llaman feriado a este día. Todo el mundo habla de feriado de Semana Santa. Este no es un feriado, este es un día santo que debemos proclamar nosotros y manifestar que allí se dio la salvación de los hombres, de todos aquellos que creen en el poder de Cristo Jesús. No es un feriado en el cual las personas tienen que tomar vacaciones para irse de paseo, sino es un día especial, amado. Yo diría que es el día más importante de todos nosotros, más importante que nuestro mismo nacimiento, porque allí en la cruz tomamos vida. Allí recibimos salvación, allí recibimos redención, allí se cumplen las promesas del Señor que dicen que nos dará vida eterna, amados. Por tanto, si hemos de festejar el triunfo de Cristo en la cruz, de manera que podamos traer a nuestro corazón verdaderamente un tiempo de reflexión. No es un feriado como el mundo lo califica. Será la fiesta de las tinieblas para los que no conocen la palabra, para los que rechazan el evangelio, para los que no quieren recibir, para los que son como los que estaban en ese momento que decían: crucifícale, crucifícale. Las personas toman a la ligera este tiempo. Y bueno, algunos lo hacen por ignorancia, pero aún así, amados, nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestarle al mundo: este no es un feriado, este es un día santo, es el día que el Señor hizo para que usted y yo seamos salvos por la gracia de Él. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Dice el Salmo 40, el hacer tu voluntad está en mi corazón. Dice que Él ha amado la justicia. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta, amados, en los primeros versos del Salmo 40, hay una expresión maravillosa que nos debe de hacer reflexionar. Dice: pacientemente esperé yo en Jehová, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. Esa debe ser nuestra
reflexión, amados, de dónde fuimos sacados, de dónde, de qué cantera fuimos cortados, amado. ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál es la condición del hombre que no tiene a Cristo? ¿Cuál es la condición de aquellos que rechazan la gracia de Dios? ¿Cuál es la condición de aquellas familias que no tienen un Salvador? Usted vea la condición del mundo, llena de violencia, de asesinatos, llena de muchas cosas que avergüenzan verdaderamente al Creador. Y ciertamente nosotros tenemos que considerar que es fundamental. Si me siguen por un minuto al Salmo 24, vamos a ver algo que es importante. Leemos, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y el verso 13 es categórico y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amados, cuando Jesús dice consumado es, está diciendo que Él ha hecho una obra. Esa obra fue encargada desde la eternidad. Dice el libro del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, dice que la sangre del Cordero desde la eternidad ya había sido inmolada. O sea, no fue algo que salió a última hora como un plan de salvataje para salvar los muebles, como decimos aquí. No, el plan de salvación estuvo allí. A Dios nadie le toma por sorpresa. Dios tenía establecido lo que iba a hacer. Por tanto, el encargo de lo que Cristo Jesús venía a hacer estaba establecido. Y la perfección, amados, de las cosas son tales que ha hecho posible. Porque si estamos diciendo que ¿quién entrará al monte santo del Señor? ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios si dice que es el de manos limpias, el que no juró con engaño, el que no se ha prestado para cosas vanas? ¿Quién podrá entrar a ese lugar, amados? La Biblia dice que todo hombre es mentiroso, mas Dios sea veraz. Entonces, ¿cómo podríamos entrar a la presencia del Señor? El Evangelio de Juan dice que Dios ha mandado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Había que hacer algo especial, amados, y eso especial es lo que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz. Vino para perdonar todo pecado, vino para quitar toda transgresión, vino para perfeccionarnos. El libro de Hebreos dice que con un solo sacrificio Él nos perfeccionó. Por tanto, la perfección, amados, se ha aplicado a nuestras vidas para que podamos entrar a la presencia de Dios. Ya Dios no nos mira como somos nosotros, sino que nos mira a través de Cristo Jesús. Entonces, amados, ¿quién entrará a su monte santo? Los que verdaderamente estén
confiando y creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz, porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso es que Él expresa nuevamente, repito, consumado es. Está cumplido, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Entonces, los nacidos de Cristo Jesús, amados, somos nuevas criaturas. Él ha hecho algo perfecto, amados. Dice el libro de Jeremías que Él rociará agua limpia sobre nosotros y quitará la inmundicia que hay en nosotros y nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne. Quitará el de piedra y dará uno de carne sobre nosotros. De tal forma que es imposible, amados, que Satanás pueda vencer lo que ya Dios había determinado, que Él le dirá en el calcañar, mas Él le pisará la cabeza. Amados, el diablo fue arrojado del mismo cielo, el acusador que subía al mismo cielo y decía todo tipo de acusación sobre cada uno de nosotros. Dice que no más, ya no nos puede acusar, amados. Ya Él no puede decir, Él es así o asado. Porque la Escritura dice en el libro de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Amados, es una perfección maravillosa. Nuestro corazón cargado de maldad, nuestro corazón envidioso, nuestro corazón altivo, nuestro corazón que hace disociación, que hace distinciones, amados, ha sido cambiado. Por eso es que tenemos que ver que Dios ha hecho una obra perfecta por medio de Cristo Jesús. Él podía gritar, amados, en la cruz con mucho orgullo y decir, tetelestai. Podía decir, consumado es. Se ha cumplido la obra, amados. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y en la cruz había recuperado nuestras almas, amados. Dice que Satanás lo llevó a la cruz. El aguijón de la muerte blandió su aguijón sobre él. Pero cuando quiso sacarlo, ya no pudo. El aguijón se quedó en él. Por tanto, la muerte, amados, perdió el imperio que tenía. El imperio de la muerte dice que tenía acosado al hombre por el temor que en ella hay. Pero hoy, amados, podemos exclamar como dice el apóstol Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? No pudo vencer al Rey de Gloria, amados. Dice la Escritura que Cristo Jesús descendió a las profundidades de la tierra para llevar cautiva a la cautividad. Mató a la muerte. Fue tal así, amados, que en el mismo momento en que el velo se rompió en el templo, muchos hombres santos se levantaron de las tumbas. Imagínense usted, amados, el día en que suene la trompeta, el día en que el Señor haga que su arcángel llame y los muertos en Cristo se levantarán, amados, porque Él tomó y le quitó las llaves de la muerte y le dijo, estas me pertenecen, porque Él tiene la llave de toda puerta, amados. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre, amados. Él en su cinto de oro tiene las llaves de la muerte y ya no le pertenecen a Satanás. Él las tiene, amados. Por eso hoy podemos decir que somos libres en Cristo Jesús, que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia, amados, para que comprendamos que Él es sublime, que Él tiene control de todas las cosas. Por eso Él dijo en la cruz, consumado es. Se había cumplido todas las profecías, amado. Dice que, imagínense usted el asombro de aquellas personas que vieron a familiares que habían sido enterrados ya, que resucitaron, dice.
Lea la escritura en el libro de Mateos y de Marcos, dice que las tumbas se abrieron. Era el poder de Cristo Jesús, amado, que había redimido. Así como dice el profeta Isaías que por sus llagas han sido sanadas nuestras heridas, que por sus llagas ha sido sanada toda enfermedad. Amados, tenemos un Dios glorioso, tenemos un Dios maravilloso, amados. Dice la Biblia que eso que subió, que descendió, también subió y repartió dones. Pero hay algo precioso, amados, y es que Cristo Jesús fue sentado a la diestra del Dios Padre. Allí Él intercede por usted y por mí día y noche, amado. Allí Él exclama y dice: Padre, por estos yo derramé mi sangre. Él está allí, amado, como abogado permanente de su vida y de la mía, para interceder. Tenemos un Dios, amado, que es más sublime que los mismos cielos, que todas las cosas están en control de Él, amado. Me encanta la expresión que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, amado, yo creo que eso es algo formidable. Es la mejor noticia que se le puede dar a un condenado a muerte. La expresión del apóstol Pablo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Eso es el fundamento de nuestra vida, es lo que nos motiva a saber, amados, que Él pagó todo en la cruz por nosotros. Él ha derramado su sangre para cada uno de nosotros, amado, para que seamos limpios, para que seamos purificados, para que se cumpla la escritura que dice que nos dará un corazón de carne, amados. La escritura dice ahí en el Antiguo Testamento, la pregunta que le hace Dios al profeta: ¿estos huesos vivirán? Y verdaderamente hoy podemos decir que Dios nos ha dado vida, amado, que el Espíritu de Dios que sopla de los cuatro vientos viene para dar vida, para enriquecer nuestra vida, para darnos verdaderamente una vida especial, porque no solamente el corazón será cambiado, sino que dice la Escritura que nos pondrá un espíritu recto, un espíritu noble, un corazón que verdaderamente sea sensible al corazón de Dios, amado. Por eso, amados, no se asombre cuando una persona que usted considera que está perdida, porque muchas personas decimos: para ese no hay salvación, ese está perdido, ese es así, ese es asado. Pero déjeme decirle, amados, que Dios mandó a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Justamente mandó para la oveja negra de cada familia. En cada familia decimos: esa es la oveja negra, ya parece no hay nada que hacer. Pero déjeme decirle que Él vino para las ovejas negras también, a salvar lo que se había perdido. Démosle gloria, démosle honra, démosle alabanza, porque Él es Dios glorioso. La Biblia dice: alzaos, oh puertas, alzaos cabezas, para que entre el Rey de Gloria. Tenemos que saber, amados, que Él tiene que entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos. Él tiene que entrar el Rey de Gloria, tiene que reinar en nuestra vida, porque Él vive por los siglos de los siglos. Él lo dio todo, y Él dice desde el cielo, y una voz eterna podemos escuchar que dice: consumado es. Él ha cumplido la misión, Él ha pagado todo, quedó pagado hasta el último centavo que usted cuesta, amados. Usted tiene valor de precio de cruz. Tenemos un valor maravilloso para Dios, amado. Él nos ha dado lo mejor del cielo. Que en este día, amados, podamos atesorar todo este tesoro que la Escritura nos muestra, que Él se dio
para que usted y yo seamos libres por medio de su Hijo amado, en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos, amado. Le pertenecemos a Él. Somos hechura suya. Él nos hizo, Él nos compró, amados, a precio de sangre preciosa. Vamos a dar gracias al Señor. Póngase de pie. Oh, bendito sea su nombre. Digno eres, Señor, de toda la alabanza, de toda gloria y toda honra, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y te rogamos, Señor, que seas propicio a nosotros pecadores. Te ruego, Señor, por todos los presentes, por todas las familias, por todos los que están con alguna enfermedad en este lugar, Señor. Padre, si alguno viene enfermo, tú le vas a sanar, Señor. Padre Dios mío, si alguno vino triste, tú le vas a consolar, Señor. Si alguno vino necesitado de tu presencia, Señor, tú vas a ir con él, Señor, Padre. Si alguno vino cargado de pecado, Señor, tú le vas a perdonar, tú vas a limpiar, tu sangre preciosa va a cubrir todo defecto, porque consumado es, dijiste en la cruz, porque por eso viniste, Señor, para que podamos ser perfeccionados con un solo sacrificio, Señor. Padre, reconocemos tu palabra y tomamos toda promesa tuya que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre. Te damos gracias. Amén, amén. ¿Quién vive, amados? A Él la gloria y la honra.